Muy bien, vamos a leer Génesis capítulo 1, versos 6 en adelante. Dice así: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Bueno, esto que hemos estado mirando y seguimos, la narrativa de Génesis y la sobriedad de ello. ¿Mm? Por supuesto que el pueblo de Israel, ¿mm?, está en medio de otros pueblos, y que también tienen una narrativa, una historia de la creación. ¿Mm? En el Antiguo Oriente, bueno, por ejemplo, en Babilonia, ¿eh?, hay también un poema este, que se llama Enuma Elish, seguramente lo pronuncio mal. Bueno, es algo, también una historia de la creación. ¿Mm? Son relatos, seguramente en otros lugares se encontrarían otros. Ahora, lo sorprendente o lo que importa aquí no es que, si bien son relatos de la creación, ¿m?, no hay una similitud entre el relato babilónico y el bíblico, sino más bien la diferencia. ¿M? No tienen paralelo en ese sentido, ¿sí? El relato de la Biblia, la palabra de Dios, es totalmente distinto, ya que el babilónico, este poema de Enuma Elish, habla de dioses, y que pelean entre sí. Por ejemplo, el dios Marduk, el más altivo de los dioses, ataca y mata a Tiamat, la diosa madre, y entonces procede a cortar el cuerpo en dos, y una de esas mitades surge el cielo y de la otra mitad la tierra. Entonces, los relatos que existían, ¿m?, fuera de la palabra de Dios, era el relato entre dioses que eran amorales y caprichosos, y lo que hablaba de una creación, sí, por parte de dioses, pero con fines totalmente, egoístas, y para sí mismos. Entonces, como creyentes en Dios, es un gran alivio, salir de ese politeísmo crudo, e ir al relato de la palabra de Dios, monoteísta, y moral en Génesis, en el cual la creación entera se atribuye al mandato del único Dios santo y verdadero. Esto es importantísimo porque Dios lo hace, crea todo, y como leíamos en el verso 10, vio Dios que todo era bueno, y crea todo para poner allí al hombre, y para que señoree el hombre sobre toda la creación. ¿Sí? Entonces vemos eso a lo largo de la palabra de Dios, porque aún allí en el Génesis capítulo 4, en el verso 11 dice: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas, ¿sí? Dios entonces ¿m? Es el creador de todo lo que existe y Él es el que sostiene por su voluntad a todas las cosas creadas. Entonces, nosotros podemos admirar la creación, disfrutarla, ¿sí? Aún la grandeza de la creación, ¿eh? Sabiendo que no es el capricho de nadie, que no es algo que va a suceder y que nos va a poner en aprieto, sino que, bueno, que Dios lo hizo todo y Él lo controla. ¿Eh? Entonces, aún en los momentos en que puede ser que la grandeza de la creación nos asombre, ¿eh? Y nos haga sentir, bueno, que somos pequeñitos, porque cuando uno va a contemplar algo, bueno, una montaña altísima, ¿sí? La inmensidad de la creación, nos sentimos totalmente pequeños. ¿Eh? Pero saber que Dios lo hizo, que Dios creó todo eso, ¿sí? Que estuvo en sus planes, en sus pensamientos, y también en sus planes y pensamientos estuvo para ponernos a nosotros, ¿sí? Y entonces la creación no nos puede generar miedo, ¿m? Ni sentimiento de pequeñez, porque ante el gran creador, ¿sí? Podemos estar allí admirándola, ¿sí? Disfrutando la grandeza. ¿Eh? Por supuesto bueno, ¿m? Tenemos que disfrutar de todo eso. Aunque, bueno, a veces somos un puntito nada más en medio de eso grande que Dios ha hecho. ¿Eh? Y cuántas cosas que no vimos y que no veremos, pero que todas las hizo Dios. ¿Sí? Y de esta manera, Génesis sencillamente nos da la tranquilidad. No estamos en manos de dioses temerosos, porque uno va también a la mitología griega y está, bueno, ves, los dioses tirando rayos y se enojan con el hombre. ¿M? La mayoría de las religiones del mundo, ¿sí? Hacen sus cultos para aplacar la ira de esos dioses porque por cualquier cosa se enojarían y mandarían alguna plaga y alguna cosa terrible sobre la humanidad. ¿Eh? Nosotros vemos un Dios que nos relata que por voluntad de Él se hizo todo, y todo le obedece a Él. ¿Eh? Y entonces podemos alabar a Dios tranquilamente y saber que estamos ante Él y en esta eh, seguridad. ¿Mm? Por supuesto, los científicos seguirán investigando los orígenes y ahí surgirán cosas y habrá descubrimientos. Este, eh, la grandeza de este universo siempre va a llenarnos de asombro, pero tenemos que saber este, bueno, que todo lo hizo Dios, ¿sí? Todo comenzó por su voluntad y propósito, y entonces siempre estaremos confiados. Eh, Mientras Dios contemplaba todo lo que había creado, dijo que era bueno. ¿Sí? Entonces, al contemplar nosotros la naturaleza, podemos decir juntamente con Él, ¿eh? Dios, todo los has hecho bien. ¿Sí? Qué bueno que es saber que tenemos un Dios, que ha hecho todo bien, que todo está bueno para nosotros. Entonces corresponde que nos alegremos en esas obras. ¿Eh? Bueno, ya sea bueno, en la creación, pero en los frutos de ella, nuestro alimento diario, la bebida, lo que tenemos, la familia, la música, las aves, las mariposas, cuántas cosas, este, sabiendo que todo, como dice 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. Y lo que debe generarnos estas lecturas, que son muy conocidas,
pero que merecen ser releídas y que generan en nosotros un profundo espíritu de agradecimiento, ¿sí? Agradecer a un Dios bueno que hizo todo bien y nos puso a nosotros para vivir en esta tierra. Por supuesto, en ese agradecimiento, en acción de gracias por todo lo que Él hizo, también debe estar nuestra responsabilidad de cuidar lo que Él ha creado, de ser responsables con la creación de Dios también, porque Dios dice que puso a Adán y Eva allí en el jardín para cuidar de Él. Dios nos puso aquí en la tierra donde estamos para cuidar de ella, para disfrutar, amén, para agradecer, pero también para cuidar. Debemos ser mayordomos, ¿eh?, del lugar donde Dios nos ha puesto, ¿sí? Que Dios bendiga nuestras vidas y nos permita vivir agradecidos y disfrutar, que estamos en manos de un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios que nos ama y que creó todo para que nosotros lo disfrutemos. Que Dios les bendiga.